Mi suegro me llevó a la gala de premiación de mi esposa solo para que viera al hombre con el que me engañaba. ¿Ves a ese hombre en primera fila? El del traje de $1000 y la sonrisa de tiburón, me susurró mi suegro, su voz un gruñido bajo en medio de los aplausos. Se llama Julián. Es el jefe de tu esposa. Hizo una pausa y sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Y es la razón por la que ella dejó de mirarte a los ojos hace un año. Ricardo, mi suegro, nunca fue un hombre de palabras vacías. Era un ingeniero retirado, un hombre de planos, ángulos precisos y verdades ineludibles. En los 10 años que llevaba casado con su hija, Laura, nuestra relación se había forjado en un respeto mutuo y silencioso. Arreglábamos cosas juntos en su garaje, veíamos partidos sin necesidad de llenar el aire con charla inútil y compartíamos un entendimiento tácito de lo que significaba ser un hombre decente. Por eso, cuando me llamó ese lunes con una urgencia inusual en su voz, supe que algo andaba muy mal. Necesito que me acompañes a un sitio el viernes por la noche, dijo, sin preámbulos. Es la gala anual de la empresa de Laura. Ella no sabe que voy a ir. Y es importante que tú vengas conmigo. Claro, Ricardo, respondí, confundido. Pero, ¿por qué tanto misterio? Laura estaría encantada de que fueras. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, cargado de un peso que no pude descifrar. Porque quiero que la veas en su mundo real, hijo. No en la versión que te muestra a ti cuando llega a casa. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza durante toda la semana. ¿El mundo real de Laura? Yo creía que lo conocía. Conocía a la mujer que se acurrucaba a mi lado por la noche, a la que le encantaban las películas de terror, a la que todavía se reía de mis chistes malos. Últimamente, sin embargo, esa mujer parecía una versión lejana de sí misma. Estaba distante, siempre cansada, pegada al teléfono por asuntos de trabajo. Las cenas se enfriaban mientras ella respondía correos electrónicos urgentes. Los fines de semana se llenaban de eventos de networking y viajes de empresa. Es el precio del éxito, mi amor, me decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Este nuevo puesto de directora es muy exigente. Pero todo esto es por nosotros, por nuestro futuro. Y yo le creía. Le creía porque amarla era mi configuración por defecto. Mientras ella ascendía en el mundo corporativo, yo mantenía nuestro mundo en pie. Pagué la deuda de su tarjeta de crédito que se había disparado, gastos de representación, me dijo. Hice horas extras para cubrir la nueva letra del coche de lujo que necesitaba para proyectar la imagen correcta. Sacrifiqué mis propios ahorros para que ella pudiera invertir en trajes caros y cursos de liderazgo. Yo era el andamio silencioso que sostenía su brillante fachada. El viernes por la noche, Ricardo pasó a buscarme. Llevaba un traje oscuro, y su rostro parecía tallado en granito. Durante el trayecto, el silencio en el coche era denso. Ella no es la misma niña que crié, dijo de repente, sin apartar la vista de la carretera. Le enseñé el valor del trabajo duro, no el de los atajos. Le enseñé que la lealtad es la única moneda que no se devalúa. Creo que se le olvidó. Llegamos a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. El salón de baile era un mar de gente elegante, copas de champán y risas forzadas. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi traje comprado en oferta, un peón en un tablero de ajedrez de reyes y reinas. Ricardo, sin embargo, se movía con una autoridad tranquila, su mirada recorriendo la multitud como un radar. Encontramos un sitio en la parte de atrás, justo cuando las luces bajaban y un hombre subía al escenario para empezar la entrega de premios. Y entonces, la vi. Laura subió al escenario para recibir el premio a la directora del año. Se veía espectacular. Su vestido brillaba bajo los focos, su sonrisa era deslumbrante, su discurso, elocuente y lleno de confianza. Por un instante, sentí una oleada de orgullo tan intensa que me olvidé de las advertencias de Ricardo. Esa era mi esposa. La mujer que yo amaba. Pero mientras el público estallaba en aplausos, me di cuenta de que Ricardo no aplaudía. Estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en la primera fila. Fue entonces cuando me susurró esas palabras. Las palabras sobre su jefe, Julián. Seguí su mirada y lo vi. Alto, cabello plateado en las sienes, con un traje que probablemente costaba más que mi coche. Y la forma en que miraba a Laura, no era la mirada de un jefe a una empleada. Era una mirada de posesión. De complicidad. Una mirada que yo no había recibido en años. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. Mi negación, un muro que había construido ladrillo a ladrillo, comenzó a desmoronarse. Cuando Laura bajó del escenario, radiante, con el premio en la mano, mi primer instinto fue ir hacia ella, abrazarla. Pero se movió en la dirección opuesta.
Pasó de largo por las mesas de sus colegas, ignorando las felicitaciones, con la vista fija en un solo punto. En él. Lo que vi a continuación fue una película en cámara lenta de la destrucción de mi vida. Laura llegó hasta Julián. Él se levantó, le dijo algo al oído que la hizo reír, y luego, con una naturalidad devastadora, le pasó un brazo por la cintura y la atrajo hacia él. No fue un gesto amistoso. Fue íntimo. Familiar. El gesto de un hombre que ha hecho eso un centenar de veces antes. Me quedé sin aire. El ruido del salón se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Era real. Todo era real. La distancia, el dinero, las mentiras. Todo tenía un nombre y un rostro. Mientras yo estaba paralizado, Ricardo no. Se movió. Caminó a través de la multitud con la determinación de un ariete, directo hacia ellos. Yo lo seguí, como si fuera arrastrado por su estela. Llegaron al centro de un pequeño círculo de altos ejecutivos. Laura y Julián seguían riendo, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Laura, dijo Ricardo. Su voz no era alta, pero cortó el aire como un látigo. Ella se giró, y su sonrisa se congeló al vernos. El color desapareció de su rostro. Papá. Carlos, ¿qué hacen aquí? Julián, sin embargo, no soltó su cintura. Simplemente nos miró con una curiosidad divertida, como si fuéramos una interrupción menor. Ricardo ignoró a Julián y se centró en su hija. ¿Vas a contárselo tú, o tengo que hacerlo yo? El pánico se apoderó de los ojos de Laura. Era un pánico infantil, el de una niña atrapada con las manos en la masa. Miró a su alrededor, a los rostros curiosos de sus colegas, y suplicó en un susurro, «Papá, aquí no. Por favor, vámonos a casa y hablemos». Pero Ricardo ya no era su padre protector. Era la encarnación de la conciencia que ella había decidido ignorar. Su voz se elevó, fría y clara, y el círculo de gente a nuestro alrededor se hizo más grande y más silencioso. No, se acabó el hablar en casa. Se acabaron los secretos, dijo, y luego se giró hacia mí, aunque sus palabras eran para ella. Dile a tu marido, Laura. Dile por qué realmente querías ese ascenso. Dile que no era por nuestro futuro, sino por el de ustedes dos. Dile cuánta deuda de tarjeta de crédito pagó él, pensando que eran gastos de trabajo, cuando en realidad estabas cubriendo los regalos y los viajes de fin de semana que le hacías a este tipo. Cada palabra era un golpe físico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La deuda. Los viajes. No eran para ella. Eran para él. Mi sacrificio no había sido para su carrera. Había sido para su aventura. El salón entero parecía estar conteniendo la respiración. Podía sentir cientos de ojos sobre nosotros. Laura temblaba, incapaz de articular una palabra. Fue Julián quien rompió el silencio. Soltó a Laura y dio un paso adelante, su sonrisa arrogante intacta. Miró a Ricardo y luego a mí. Señor, creo que está montando una escena innecesaria. Ya es tarde para todo esto. Él ya lo sabe. Lo único que faltaba era que lo escuchara de nuestra boca. La crueldad casual de sus palabras me dejó helado. Nuestra boca. Hablaba de ellos como una unidad. Como si yo fuera el extraño, el obstáculo. Laura retrocedió como si la hubieran abofeteado, su rostro una máscara de horror. Su mundo de control y compartimento se había derrumbado de la forma más pública y humillante posible. Papá, yo, tartamudeó, mirándome por fin, sus ojos llenos de lágrimas que no me conmovieron. Yo no quería que sufrieras, yo iba a... Sus palabras se ahogaron en un sollozo. Mi suegro me puso una mano firme en el hombro. Se inclinó y me dijo al oído, su voz una mezcla de acero y compasión, no te aferres a alguien que ya no quiere ser salvado, hijo. Ya tomó su decisión hace mucho tiempo. Julián, viendo mi silencio, pareció interpretarlo como debilidad. Dio otro paso hacia mí, como si fuera a darme una palmada condescendiente en la espalda. Mira, no te lo tomes como algo personal, dijo, con el tono de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Estas cosas pasan. Algunos matrimonios solo existen para las fotos y las apariencias. Esa fue la chispa que encendió la pólvora que quedaba en Laura. Se giró hacia él, su desesperación convertida en una furia repentina. Lo empujó con ambas manos en el pecho. Cállate, cierra la maldita boca, no arruines esto más de lo que ya está. Pero ya estaba todo arruinado. Irremediablemente. Roto en 1.000.000 de pedazos esparcidos por el suelo de mármol de ese salón de baile. La miré. La mujer a la que le había entregado mi vida, mi confianza y mi futuro.
Las lágrimas corrían por su rostro perfectamente maquillado, pero yo ya no veía a mi esposa. Veía a una extraña. Una actriz brillante que acababa de olvidar su guión en la noche de su gran estreno. No sentí la necesidad de gritar, ni de pelear. La verdad ya había hecho todo el trabajo sucio. Di un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, clara y final. Gracias, Laura. Gracias por mostrarme quién eras realmente cuando pensabas que nunca te descubrirían. Ricardo asintió lentamente a mi lado, un gesto de aprobación solemne. El peso de mis palabras, de la finalidad que contenían, pareció golpearla con toda su fuerza. Sus rodillas se dieron y se desplomó en el suelo, su elegante vestido extendiéndose a su alrededor como un charco de seda oscura. Su premio, olvidado, rodó por el suelo. Y Julián, por primera vez en toda la noche, esa sonrisa arrogante desapareció de su rostro. Se quedó allí, mirando el desastre que había ayudado a crear, con una expresión de genuina sorpresa, como si no pudiera creer que las acciones pudieran tener consecuencias. No me quedé a ver más. Con la mano de mi suegro todavía en mi hombro, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Dejé atrás a la mujer que lloraba en el suelo, al hombre que la había poseído y al público que había presenciado la implosión de nuestra vida. Esa noche no perdí una esposa. Me liberé de una mentira. Ella pasó años construyendo una imagen perfecta para el mundo, pero bastó una sola noche y la pregunta de su propio padre para que todos vieran que su castillo estaba construido sobre los cimientos de mi confianza rota. ¿Hizo bien el suegro en forzar una confrontación pública, o debió haber manejado la situación en privado, aunque eso le diera a ella la oportunidad de manipular la verdad? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.